Hola amigos de Anti-NWO Paraguay, y nosotros también queríamos entrar un poco en esa onda para repudiar los acontecimientos ocurridos en la localidad de Yaguareté Forest, en el departamento de Amambay, de parte de esos grupos irregulares que constituye el EPP y el ACA, ¿verdad? En realidad es llamativo para nosotros, especialmente los investigadores de los temas así, del tema estratégico, especialmente del tema de este sistema globalista y este sistema orwelliano, en el cual se está usando como campo de prueba los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú también, ¿verdad? Y bueno, siempre nosotros queremos comentarles que a través del canal Plataforma nosotros habíamos subido un video que se llamaba La Guerra de la Policía, y donde nosotros explicamos nuestras divergencias con el esquema que promueve estas modificaciones de la Ley de Seguridad Nacional, y entonces le da esa facultad de crear una fuerza híbrida, que es la fuerza de tareas conjuntas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, podríamos plantear de que se creara una fuerza alfa, una fuerza delta, una fuerza gamma, en el cual se le dé rango constitucional a través de una constituyente, y eso sea, vamos a decir, constituido por tropas, suboficiales y oficiales, tanto indistintamente de las Fuerzas Armadas como policiales, y que tenga un director general que sea el director general de las fuerzas de seguridad especiales del Estado, ¿verdad? Y bueno, y que tenga, vamos a decir, un mando centralizado. Pero mientras no exista ese tipo de política, evidentemente lo que nos quedaría es que, para paliar esta descoordinación que existe en las fuerzas de tarea conjunta, es que se debería lograr un mando colegiado, donde se incluya a un coronel o un general de las Fuerzas Armadas, del Ejército, o un comisario principal o comisario general de parte de las fuerzas policiales, y de parte de la Senat sería un agente especial que tiene rango de jefe. Y en el caso de la Fiscalía sería algún fiscal que tenga el nivel de superintendente fiscal. Entonces estaría por encima del fiscal Joel Casal, creo que fiscal antisecuestro, ¿verdad? Y bueno, sería entonces el superintendente de la Fiscalía antisecuestro, por ejemplo. Entonces sería más o menos una forma así de tener un mando centralizado y coordinado, porque hasta ahora lo que se ve es que hay un mando centralizado en el cual las fuerzas tienen desconfianza una con otra. Y más específicamente el tema de la Fiscalía, ¿verdad? La Fiscalía no es una institución que tiene entrenamiento ni policial ni militar. Entonces la Fiscalía más bien es solamente para darle un aval para que esas fuerzas puedan proceder, pero la forma como plantea la Fiscalía no tiene esa facultad constitucional para estos casos especiales. Entonces evidentemente ahí se genera también una serie de descoordinación. Y después la teoría colombiana que inundó los centros de poder, tanto opositores como oficialistas, ¿verdad?
que también es un poco cuestionable, porque hoy en día el gobierno colombiano está en conversaciones con la FARC, ¿verdad? Entonces eso es una cosa de conocimiento público general, no hace falta que entremos en la internet y vamos a encontrar de que ellos están negociando a alto nivel en Cuba un cese de hostilidades entre esas dos fuerzas, ¿verdad? Tanto del Estado como irregulares, ¿verdad? Ahora, nosotros lo que podríamos plantear, por ejemplo, es la política que la Policía Nacional del Perú, bajo la Dirección General contra el Terrorismo, que era el DINCOTE, allá en la década de los 90, bajo la dirección del general Quetín Vidal y su equipo del Grupo de Inteligencia, Grupo Especial de Inteligencia GI, que estaba a cargo de los mayores Marco Miyashiro y Benedicto Jiménez, y esos fueron los que en 1992 realizaron la captura del siglo en el Perú. Pero el DINCOTE estaba dividido en dos grupos orgánicamente. Uno era el Grupo Especial de Inteligencia, que es el GI, y segundo los grupos Alfa. Entonces ambos grupos estaban coordinados, o sea, había un mando, había cohesión, había de parte de los agentes integridad, había vamos a decir que ellos estaban motivados de que esa su función era para el bien del país, ¿verdad? Entonces eso son los valores que no se dan en estas unidades que fueron al norte. Y aunque el vocero, el mayor que habló en el programa AM, ¿verdad? Se me fue, omití su nombre, me pareció una persona muy interesante, muy conversable, y me parece de que ellos tendrían que dar un trabajo así más orgánico, pero eso es difícil porque existe, por ejemplo, una reticencia de la Senat y de la Fiscalía, y la Senat generalmente coordinan muy bien, pero no así la Senat con la policía y la policía con las Fuerzas Armadas, mucho menos, porque hay una rivalidad histórica y eso no se puede superar, y entonces eso hace de que el trabajo no rinda los frutos deseados, ¿verdad? Pero pese a eso hubieron algunos progresos significativos. Y después los distintos desmandes que hubo, por ejemplo, la sustitución de los comandantes de las Fuerzas de Tareas Conjuntas por diversos errores que se cometieron, que son de público conocimiento, pero en realidad la cuestión es que mientras se esté bailando es muy poco nosotros lo que podíamos plantear, pero usando nomás otra vez la experiencia peruana, cohesión, que todos tenían la idea de que estaban en una causa común, y esa causa común era para el bien de la gente, o sea, buscar el bienestar de los demás. Entonces la cohesión, la voluntad, y entonces esos son valores que deberían, por ejemplo, ser tomados por los directivos, especialmente el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, y transmitir a la tropa, tanto policial como militar. Y esto también quedaría un poquitito así, como un tirón de oreja a los dirigentes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas, más del Ministerio del Interior. La gente de las Fuerzas Armadas se destaca más por su discreción, y eso hace de que tal vez tengan un poco más de credibilidad. Pero el Ministerio del Interior lamentablemente no está manejado por un cuadro de personas que actúen políticamente, entonces evidentemente cometen errores comunicacionales muy graves. Y entonces
actúan de una forma, vamos a decir, como una fiscalía. Seguramente el señor ministro, el ministro de Francisco de Vargas, tal vez sea un muy buen fiscal, pero como ministro y como político él deja mucho que desear. Entonces deja de mucho de desear al comunicar sus acciones, la forma como comunica. Entonces eso hace de que eso pierda confianza. Pero bueno, eso son cosas, vamos a decir, intrascendentes. En realidad lo que se tiene que llegar es a nivel de los oficiales, suboficiales y las tropas que están en este momento combatiendo una amenaza insurgente, y eso tiene que tener un efecto, vamos a decir, significativo para que la población vuelva a tener otra vez en confianza a esos sectores, y que tampoco esa acción vaya en contra de la gente que no tiene nada que ver con el conflicto. Entonces eso sería un poquitito la sugerencia o el comentario que vamos a hacer, que yo termino con unas palabras muy significativas que dijo el general Quetín Vidal, de que la inteligencia es superior, o sea, la inteligencia es muy superior en los periodos democráticos. Y eso es más o menos el eslogan que ellos tomaron cuando tomó cargo del DINCOTE, y el DINCOTE se encargó de la captura del siglo, que fue todo el comité central del Partido Comunista del Perú, el Sendero Luminoso, una fracción, ¿verdad?, que era el Sendero Luminoso. Entonces, y eso produjo la pacificación del Perú y el desmantelamiento de otra facción que era el movimiento Tupac Amaru, que tomó la famosa, hizo el operativo de la toma de la embajada del Japón, ¿verdad? Entonces, y después un operativo militar, el llamado Chavín de Huántar, retomó la embajada. Un operativo un poco invasivo, porque se trata de una embajada, ¿verdad? Pero dadas las circunstancias, fue una operación exitosa y con 0 bajas. Solamente fueron bajas los guerrilleros que tomaron esa sede diplomática, ¿verdad? Y entonces evidentemente fue un error de estrategia de ese grupo insurgente que tomó una embajada. Y bueno, entonces sería más o menos esos puntos, lo que la inteligencia es superior en periodos de la democracia. Eso lo dijo el general Quetín Vidal, ex general, o sea, general en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, y exitoso oficial en cuanto a tema antiterrorista. Es una personalidad en el tema, porque demostró con hechos resultados. Entonces siempre vamos a estar destacando lo bueno y lo malo en Anti-NWO Paraguay. Adiós.